Gracias, señor presidente. Para dar continuidad a la exposición que hicieron anteriormente mis colegas del interbloque, al reclamo que viene sosteniendo este interbloque desde hace meses, de hace años en realidad, que tiene que ver con la respuesta a los informes que le realiza el Consejo Municipal, que tiene que ver con la presencia de los funcionarios del Ejecutivo para que vengan a brindar explicaciones sobre algunos temas que nos interesan, que tiene que ver con poder cumplir con nuestra labor de controlar la acción del Poder Ejecutivo cuando entendemos que hay algún tipo de irregularidad. Hace una semana se supo en nuestra ciudad y en todo el país un informe presentado por un periodista de nuestra ciudad que hablaba de las cajas negras del intendente José Corral y generó un revuelo político en nuestra ciudad. Se sigue investigando al respecto. Nosotros estamos solicitando el día de hoy la presencia del secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano, que ya la habíamos solicitado en otras ocasiones, como habíamos solicitado la presencia del fiscal municipal que nunca vino, como solicitamos la presencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas que nunca vino, o que cuando vino no brindó la información que este honorable consejo le había solicitado. Y es una situación reiterativa que ya nos tiene cansados. Y yo recordaba, pensando en este tema de las cajas negras, de un caso puntual que es una asociación civil denominada Los Redimidos de Cristo, recordaba el caso de una chica que la crónica periodística de nuestra ciudad decía allá por marzo del 2015 que moría de leptospirosis. Yo tengo algunos recortes acá de cómo fue esa secuencia, donde decían muerte por leptospirosis, denuncian al ministro de Salud, al Ministerio de Salud, en una crónica, ¿no? Otra decía, la mujer que murió por leptospirosis en Santa Fe se había ido 3 veces al hospital, pero le dijeron que tenía gripe. Después iban avanzando, iban pasando los días, se conocían nuevas cosas, y decía, dolorosa despedida Yamila Ferrer, la joven que murió por leptospirosis. Hasta que un año más tarde aparece un titular en sintonía con esto que los santafesinos habíamos conocido un año atrás, donde decía la Municipalidad de Santa Fe pagó $500.000 de pesos para comprar una casa a un puntero político. Otro titular, el municipio compró una casa a una familia y la oposición pide respuestas que nunca llegaron. Otro, denuncian que Corral gastó más de $500.000 pesos en una casa para un militante barrial. Nosotros en aquel momento decíamos que a Yanina Ferrer no la había matado la leptospirosis, que en realidad la mató una matriz de corrupción y un manto de impunidad que envuelve a la gestión municipal. Eso era lo que decíamos. Y parecía una declaración antisonante, pero con el correr de los días y con la actitud del propio Poder Ejecutivo, que se niega a venir a brindar información al respecto, a dilucidar estos temas, nuestros cuestionamientos, a echar claridad para que la sociedad se quede tranquila también, porque eso lo hemos dicho en más de una ocasión. En realidad nosotros lo que queremos, y entendemos que por eso todo el arco político debe acompañar nuestra solicitud de que comparezcan los funcionarios municipales, es que nos puedan brindar explicaciones para tranquilizar a la sociedad. Entonces decíamos, Yamila es una víctima más de la impunidad. ¿Y por qué decimos que es una víctima más de la impunidad? Porque lo de Yamila Ferrer no es un caso aislado, no es algo que le pasó a ella porque estaba realizando un trabajo en la ciudad, en el marco de la iniciativa comunitaria. Es algo que tiene todo un trasfondo político. Hasta el año 2010, el señor Ricardo David Gudiño podía ser considerado un delincuente común de la ciudad de Santa Fe. Gudiño acumulaba hasta esa fecha 5 causas por robo, al menos 5 causas, por robo calificado, por hurto de electricidad, había estado detenido por robo en reiteradas ocasiones. Pero además tenía cierta fama este señor, porque en el año 2003 se publicaba en un medio importante gráfico de nuestra ciudad una nota que titulaba
dicen que sus hijos no son criminales. Y cuando uno entra en la nota, se encuentra con que el 13 de agosto de ese año había sido asesinado un joven vecino del barrio Estanislao López, Daniel Fernando Santa Cruz, tenía 24 años, apareció en medio de un terreno baldío con un cable atado a sus pies, con lo cual la pericia policial deducía que había sido arrastrado hasta el lugar donde fue liquidado después de un escopetazo. Los investigadores apresaron a 3 personas por ese homicidio. Y los padres de los apresados salen a pedir la libertad de sus hijos, por considerarlo, 2 de sus hijos y uno que era yerno, por considerarlos inocentes claramente. Los padres de esos chicos eran Ricardo David Gudiño y Adela Susana Ferreira. Decían en aquel momento que sufrían las consecuencias en su propia vivienda, el hostigamiento, que tuvieron que abandonarla, que lo saquearon después, que le tirotearon la casa. Así que Gudiño y Ferreira en este caso ya tenían algún tipo de notoriedad, digamos, en la vida pública, podemos decir, de la ciudad de Santa Fe. En el año 2010, esta persona, Gudiño, crea una asociación civil que uno podría entender que prácticamente funciona como una pyme encubierta, una pyme familiar encubierta, que es la Asociación Civil Redimidos de Cristo. De las 8 autoridades que tiene esta asociación civil, 5 llevan el apellido Gudiño. Y una, que es la tesorera de esa asociación civil, es la señora Ferreira Adela Susana, que es la esposa que en el 2003 reclamaba por la libertad de su hijo. Y probablemente, quizás, tendrá la justicia que investigarlo, señor presidente, una asociación ilícita también. Porque la señora Adela Susana Ferreira, además, es empleada municipal. Es empleada de la Secretaría de Control. Actualmente, según consta en los registros, afectada a labores en el cementerio municipal. Forma parte como tesorera de la asociación civil y recibe por parte del Estado, o es beneficiaria, mejor dicho, a través de esta asociación civil o esta pyme familiar, de programas para la realización de obras en el barrio de Los Gudiño. Y digo el barrio de Los Gudiño porque verdaderamente uno visita el barrio y se da cuenta que es el barrio de Los Gudiños. En el año 2015, Yamila Ferré tenía 23 años. Trabajaba para el emprendimiento Gudiño. Era esposa de Aldo Juan Mauricio Gudiño, quien es además el síndico titular de la asociación civil o de esta pyme familiar denominada Los Redimidos de Cristo. Y mamá era de 4 chicos. En el mes de marzo del año 2015, Yamila estaba realizando trabajos de cuneteo en el barrio, aparentemente en ocasión de realizar esas labores para la municipalidad a través de una asociación civil, y hay que decirlo claramente, porque las labores Yamila las hacía para la municipalidad a través de una asociación civil que la municipalidad había beneficiado o contratado, tercerizando la realización de estas obras. Yamila se enferma, durante 3 días recorre los hospitales de la ciudad con diagnóstico de gripe, con receta de paracetamol, le suministran paracetamol durante esos 3 días, hasta que el 16 de marzo es finalmente internada ya sí con diagnóstico de leptospirosis.
Una semana más tarde, Yamila fallece un 23 de marzo en una clínica privada de nuestra ciudad. La familia de Yamila inicia acciones legales contra el Ministerio de Salud y acusa también a la municipalidad de la muerte de su hija por haber contraído leptospirosis, por faltarle los elementos de seguridad adecuados, las condiciones sanitarias para realizar el trabajo, por la falta de atención, por lo que fuere, ¿sí? Pero curiosamente el marido de Yamila no participa de esa denuncia. No acompaña el reclamo de los padres de Yamila. Un año más tarde, en julio del 2016, y yo quiero reconocer la labor de la prensa de nuestra ciudad en este caso particular y en el caso de las iniciativas comunitarias en general, de las cajas negras del intendente y de esta muerte por leptospirosis, dice la prensa. Nosotros sostenemos que es por un acto de... por esa matriz de corrupción y ese velo de impunidad que envuelve a la municipalidad. Un año más tarde, en julio de 2016, nos enteramos por una investigación de Fernando Pasante, un periodista de nuestra ciudad, que un día después de la muerte de Yamila, ella falleció el 23 de marzo, el 24 de marzo se había iniciado el trámite para comprarle una casa a Aldo Juan Mauricio Gudiño, el marido de Yamila, quien no acompañaba las denuncias de la familia, quien además había iniciado los trámites para ingresar a la planta municipal. El 21 de mayo del año 2015, por decreto del Ejecutivo 112, se la contrata a la señora Susana Adela Ferreira. Por decreto de junio del año 2016, estamos hablando de la tesorera de la Asociación Civil Redimidos de Cristo. En decreto de junio del 2016, decreto número 200, se prorroga la contratación de Susana de la Ferreira. Y en decreto de noviembre de ese mismo año, del 2016, el 394, se efectúa el pase a planta permanente de Susana Adela Ferreira, quien era, hasta el año 2016-17, la tesorera de la Asociación Civil Los Redimidos de Cristo. Y el señor Aldo Juan Mauricio Gudiño, síndico titular de la Asociación Los Redimidos de Cristo, hijo de Ricardo Gudiño, por decreto del 1 de abril del año 2015, Yamila fallece el 23 de marzo del 2015. El 1 de abril, una semana más tarde, decreto 51 del Ejecutivo, artículo 1, numérese y regístrese el contrato suscripto con el señor Aldo Juan Mauricio Gudiño. Es contratado por la municipalidad. Y por decreto del 4 de agosto del 2016, el 267, se prorroga el contrato a Gudiño. Es por eso que en su momento
Este cuerpo realizó pedidos de informe, pedidos de desarchivo de el expediente de la compra de la casa. No se obtuvo la información que se buscaba, las respuestas que por lo menos los concejales de la oposición creíamos que nos merecíamos para aclarar, y un año más tarde estamos hablando de nuevo de lo mismo, en el marco de algo mucho más grave todavía, que es lo que yo considero una matriz de corrupción, y no un simple hecho aislado. La ordenanza 10.100, por la cual estamos pidiéndole al secretario de Desarrollo Social, el arquitecto Carlos Medrano, que comparezca ante este Consejo para brindar detalles en una reunión de trabajo, las condiciones en las que se pueda realizar esa reunión, señor presidente, autoriza al Ejecutivo, al DEM, a celebrar convenios en su artículo 1 para la encomendación de pequeñas obras y servicios. Y en su artículo 2, el presente régimen regirá para todas las contrataciones cuyos montos no alcancen el límite mínimo establecido en Ley Orgánica de Municipalidades y en Ordenanza 9.482 para el llamado a licitación pública, respetando la normativa para el régimen de compra directa y concurso público de precios según correspondiere. En su artículo 5, esa ordenanza crea el registro de entidades comunitarias que son proveedoras de bienes y servicios se autoriza además al Ejecutivo a deducir los importes en el marco de este programa de iniciativas comunitarias del Fondo de Obras Municipales, con lo cual no es un hecho menor, porque se resta del Fondo de Obras Municipales para un programa que se ejecuta en la órbita de la Secretaría de Desarrollo Social. Y en su decreto reglamentario, en el artículo 6, el decreto número 4 del año 97, establece en el inciso C, en el artículo 6, inciso C, el Departamento Ejecutivo Municipal evaluará las propuestas presentadas, que presentan las asociaciones civiles como Redimidos de Cristo, sobre la base de los parámetros fijados para el régimen de compras directas o concursos de precios, según corresponda. Así está instrumentado este programa. En función de eso, la normativa que refiere al régimen de contrataciones del municipio, que es el decreto 1857 del año 79, establece en su artículo 45: no será admitido como proveedor, inciso C, el que hubiera sido funcionario o empleado de la Municipalidad de Santa Fe hasta un año después de su alejamiento. Caso que no estaría en consonancia con lo que acabamos de ver de la señora Ferreira, el señor Mauricio Budiño y otros que hemos detectado, sobre los cuales queremos preguntarle al señor secretario de Desarrollo Social. Yo recuerdo que en aquel momento, ante el escándalo, lo primero que hicimos los concejales fue querer acceder al expediente y lo buscábamos en el sistema informático de la municipalidad, que nos encontrábamos multas. ¿Recuerdan? Señor presidente, aparecían multas, se lo dijimos, creo que consta en la versión taquigráfica de la reunión que tuvimos con la presidenta del Tribunal de Cuentas. Aparecían multas, no estaba el expediente, no había sido cargado. Se elaboraron pedidos de informe, convocamos a los miembros del Tribunal de Cuentas. A solicitud del concejal Martínez Kers, el 20 de julio, la noticia se había conocido el 19, solicita por nota a la Secretaría de Hacienda el inmediato desarchivo y remisión del expediente, y nos llega el famoso expediente de la casita. El expediente de la casita fue iniciado el 25 de marzo, es decir,
está caratulado el 25 de marzo, es decir, 2 días después del fallecimiento de Yamila. ¿Quién lo solicita? No lo solicita la familia de Yamila, lo solicita el propio secretario de Desarrollo Social, el arquitecto Carlos Medrano. Por nota del mismo 25 de marzo, cuando se inicia el expediente, la nota que inicia el expediente, motiva el presente pedido la necesidad del señor Ángel Juan Mauricio Gudiño y sus hijos menores de edad de contar con una unidad habitacional que permita el acceso a una vivienda digna, que garantice condiciones seguras de habitabilidad y su desarrollo humano, tal como se encuentra normado por la Convención Interamericana de los Derechos del Niño. Permítame afirmar, señor presidente, que la ciudad de Santa Fe tiene miles de niños que no acceden a su legítimo derecho normado en la Convención Internacional de Derechos del Niño, y no lo he visto al secretario de Desarrollo Social salir corriendo en busca de cada uno de ellos para brindarle una solución habitacional de manera urgente. Curiosamente, con fecha de marzo del 2015, sin número, sin detallar qué día, pero en marzo del 2015, aparece un informe socioambiental, que es algo que uno sabe, hay que solicitarlo, hay un trámite que se inicia, ¿sí? Se hace la apertura del expediente, se le solicita a alguien que vaya a realizarlo, se trasladan hasta el lugar, estudian la situación, la de la familia, la del barrio, sus antecedentes, una serie de cuestiones para elaborar un informe socioambiental que puede llevar varios días realizarlo, ¿sí? Quizás semanas o meses. Curiosamente, hay uno de una sola carilla que dice: el señor Aldo Juan Mauricio Gudiño convivía con su pareja Yanina Ferrer, los hijos, uno de 8, de 6, de 5 y de 3 años, en una vivienda ubicada en calle San Juan. Es decir, que Gudiño tenía casa. La señora Yanina Ferrer fallece el 23 de marzo ante un hecho que detalla, y actualmente, dice, Gudiño vive en lo de Ferreira Susana, la tesorera de la asociación civil, la esposa de Gudiño Ricardo, el presidente de la asociación civil. Vive con sus hijos allí. Es decir, abandonó la vivienda que tenía por alguna razón. Esa vivienda está en calle San Lorenzo 7401, en una esquina, en una ochava. Se trata de un inmueble cuyas dimensiones son de comodidades insuficientes, establece rápidamente, sin detallar demasiado ni las dimensiones, las características constructivas ni nada, y dice que teniendo en cuenta que los chicos, los menores, asisten a un establecimiento educativo por la zona, es necesario brindarle una solución habitacional inmediata en las proximidades del domicilio de los padres, de los padres de los niños, es decir, no de las proximidades del domicilio de los niños cuya mamá falleció, sino de los abuelos sería, para que pueda vivir cómodamente, digamos, en el lugar y al resguardo. El mismo 25 de marzo, es decir, el arquitecto Carlos Medrano ingresa la nota el 25 de marzo, el informe socioambiental se realiza en una fecha de marzo que no sabemos cuándo es, pero el mismo 25 de marzo sesiona de urgencia aparentemente, no sabemos cómo se habrá convocado, el Consejo Directivo de Santa Fe Hábitat, la Agencia para el Desarrollo Social y Urbano, que en esa sesión, que consta en un acta, hace mención al informe socioambiental. Es decir, el informe socioambiental, por más que no tenga fecha, sabemos que no puede ser de otra fecha que no sea del mismo 25 de marzo. Es decir, se inició el expediente, se hizo el informe socioambiental, se convocó a la Agencia para el Desarrollo, todo en un mismo día. Se reúne, dice el acta, la totalidad de los miembros del Consejo Directivo. Y menciona, detalla quiénes están presentes. Su presidente, José Manuel Corral, el señor intendente, los arquitectos Navarro y Carlos Medrano, el ingeniero Porta,
y la directora de la agencia, la arquitecta Sara Lauría. Y disponen brevemente, en un trámite express, solicita la palabra Medrano, quien manifiesta la necesidad de darle una casa a Gudiño y que tiene en consideración el informe socioambiental, que ya se ve que lo traía, digamos, o sea, presentó la nota, trajo el informe, ya estaba hecho quizás antes de la nota, ¿sí? Ya convocó la reunión, llegó la nota y dijo, está todo listo, quédense tranquilos que acá está todo el material, ¿sí? Navarro no se manifiesta, digamos, conforme con la exposición de Medrano, exposición de 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Porta lo mismo. El presidente, el señor intendente de la ciudad, se manifiesta estar en un todo de acuerdo con la exposición de 5 líneas de Medrano, suficiente, ¿sí? Y se dispone entonces a avanzar con la necesidad de comprarle una casa. Yo quiero aclarar, señor presidente, que hay un error o una mentira en este acta. Porque empieza diciendo, se reúnen la totalidad de los miembros del Consejo Directivo. Y la ordenanza 11.952, que modifica la ordenanza 11.836 y su antecesora, la 10.382, que era la que creaba el Instituto para la Vivienda, que luego se llama Agencia para el Hábitat y Desarrollo. Esta última, la 11.952, establece que el Consejo Directivo Santa Fe Hábitat, Agencia para el Desarrollo Social y Urbano, quedará integrado de la siguiente forma. El presidente y 5 directores, que serán 2 concejales, uno siendo el presidente de este honorable Consejo Municipal y otro designado por el cuerpo, ¿sí?, que no estuvieron presentes el día 25 de marzo, cuando se convocó la Agencia para el Desarrollo, es decir, que no participaron de esta discusión, que no fueron invitados, que no fueron tenidos en cuenta, que no participaron de este procedimiento que nosotros entendemos fue irregular, ¿sí? A quienes de paso felicito por no haber participado de esto, que es escandaloso verdaderamente. Entonces resolvieron solamente los miembros del Ejecutivo sin tener en cuenta lo que dice la ordenanza, que tiene que tener 2 miembros de este Consejo Municipal. Sigue el expediente sin fecha, ni mes, ni nada. La arquitecta Lauría solicita 2 cotizaciones, 2 presupuestos a agencias inmobiliarias de nuestra ciudad. Aparecen inmediatamente. Cuando uno mira la fecha de los presupuestos, 25 de marzo, repaso, el secretario de Desarrollo Social, el arquitecto Medrano, presenta una nota diciendo hay que evaluar la necesidad de comprar una casa, que no es algo que, digamos, el municipio compra todos los días una casa para regalarle a alguien, ¿sí? O sea, es un procedimiento bastante extraordinario. Automáticamente aparece un informe socioambiental con la misma fecha, automáticamente se autoconvoca la agencia Hábitat, Santa Fe Hábitat para el Desarrollo, sesionan, concluyen en 5 líneas la necesidad de comprar una vivienda, aparece rápidamente la directora a solicitar una cotización. Me imagino que todo esto habrá pasado en el transcurso de la mañana para que por lo menos en el horario de tarde las inmobiliarias hayan tenido tiempo de brindar la cotización, digamos, si no uno no encuentra cómo pueden hacer todo esto en un solo día. El mismo 25 de marzo, Alicandro propone una casa que da justo con las necesidades de Gudiño, porque inmediatamente uno se da cuenta las características de la casa. Un terreno de 270 metros cuadrados, un terreno importante en la ciudad, con 130 metros cubiertos. Una casa interesante, podríamos decir, que consta de cochera, es una casa con cochera. El informe socioambiental no dice si tenía auto Gudiño, así que no sé si la cochera le hacía falta. Si tenía auto, capaz que tampoco le hacía falta la casa, podríamos pensarlo. Jardín al frente, porque para su disfrute, pasillo, living, comedor, cocina,
2 dormitorios amplios, baño completo y además atrás un departamento con un dormitorio y una cocina. Todo eso, el presupuesto de Alicandro, por la módica cifra de 550.000 pesos. Y el mismo día, velozmente, otra inmobiliaria, Barbier, cotiza. Ninguna de las dos, podemos decir, son las más renombradas inmobiliarias de la ciudad. Digo, la arquitecta Laureano le pidió a las inmobiliarias más notables de la ciudad, podríamos decir, los presupuestos. Encontró estas dos que yo la verdad que las conocí en este expediente. Le solicita otro presupuesto a Barbier que cotiza cerca de 1 millón de pesos, por lo tanto es rápidamente descartada la opción y se avanza con la iniciativa Alicandro, podemos decir. Nota siguiente, ya tenía los presupuestos en la mano, tenía la autorización de la agencia, tenía todos los dictámenes, el socioambiental, todo, también sin fecha. Resuelve que ya encontró la casa ideal, que curiosamente queda a 50 metros de la casa de Ricardo Gudiño, el presidente de la Asociación Civil. Es decir, la casa que se le va a comprar a Aldo Gudiño, el hijo de Ricardo, el presidente de la Asociación Civil, el hijo de Ferreira, la tesorera de la Asociación Civil, abuelos y esposo y suegros de la fallecida Ferreira, está a 50 metros de su propia casa, que también es la sede de la Asociación Civil o del emprendimiento Gudiño. El 26 de marzo, un día más tarde, por resolución 325, firmada de puño y letra por el señor intendente José Corral, por la arquitecta Sara Lauría y otros, se da inicio al trámite para efectivizar la compra del inmueble. O sea que esa nota sin fecha de Lauría anterior y la nota anterior sin fecha de Lauría son a lo sumo del mismo 25. Todo esto ocurrió en un solo día. El 31 de marzo, 3 días más tarde, se autoriza a la Secretaría de Hacienda a realizar la imputación presupuestaria. Se compra el inmueble, ya en el mes de mayo se efectúa la compra, está el boleto de compraventa. En el registro de compromiso, curiosamente, figura como canasta de materiales, transferencia a personas. Y luego transferencia a personas, es decir, cuando el municipio imputa el gasto a su presupuesto, lo imputa como canasta de materiales, no como la compra de un inmueble. Bueno, se realiza la transferencia a nombre de Gudiño, de Aldo, y finalmente, un año más tarde, aparece un dictamen del Tribunal de Cuentas de 2 líneas y media, 3 si tenemos en cuenta el saludo atentamente, digamos, el remítase a la dirección, 2 líneas y media argumentales, digamos, donde dictamina que está todo en orden, está todo ok, no hay nada para mirar, no hay nada para observar acá no ha pasado nada. Firma la escribana Luz María Balbastro y la contadora Daniela Beglia, en ese entonces presidenta pro tempore del Tribunal de Cuentas. Fin del expediente. Fin del expediente. ¿Cuándo se cierra el expediente? El 19 de julio. ¿Cuándo se conoce la noticia? El mismo 19 de julio. Fernando Pasante publica la nota el mismo 19 de julio. 2 días más tarde, el concejal Martínez Kers solicita el desarchivo inmediato del expediente para que podamos trabajarlo.
Señor presidente, entre el año 2012 y el año 2017, el emprendimiento Gudiño, la señora Ferreira, parte empleada municipal, los Gudiño en general, la asociación civil, los Redimidos de Cristo, recibió de la municipalidad 2.932.180 pesos y una casa de 550.000 pesos. 227.000 pesos en el 2012, 394.000 en el 2013, 657.000 en el 14, 873.000 en el 2015, 540.000 en el 2016, 2.932.180 pesos el emprendimiento Gudiño en estos años. No parece ser cualquiera diría, no necesitaba Gudiño que le regalen una casa. Le habían dado a los Gudiño 2.900.000 pesos. Y todo proviene del mismo lugar. Todo proviene del mismo lugar, señor presidente. De la Secretaría de Desarrollo Social, que encabeza el arquitecto Carlos Medrano. Entonces, permítaseme sospechar que existe una asociación ilícita. Permítame sospechar que en la ciudad de Santa Fe opera una banda organizada. Permítame sospechar que el jefe de la banda es el señor intendente. Permítaseme sospechar que quien realiza los pagos es el señor Medrano. Permítaseme que tenga intención de convocarlo al señor secretario de Desarrollo Social a este Consejo Municipal para que venga a explicarme que eso no es así, que esto no está pasando, que no hay irregularidades. Nosotros fuimos a visitar hoy la casita, la famosa casita, muy bonita, una casa muy bonita. Muy bonita. Cochera, patio al frente, departamento atrás, cocina, living, dormitorio. Muy bonita. Me pone contento porque esos chicos están viviendo bien allí. Eso me pone muy contento. Me pondría contento también si esos otros miles de chicos que en nuestra ciudad no tienen una solución habitacional recibiesen el mismo trámite express que recibió el señor Gudiño. Y por eso quiero que venga el señor Medrano a explicarme. Pero cuando uno va al lugar de los hechos se empieza a encontrar algunas explicaciones. Y nosotros encontramos, enfrente de la casa Gudiño, de la casita que compró el municipio, para que se entienda, en una misma cuadra, en La Ochava, vive el señor Ricardo Gudiño y la señora Ferreira, el presidente y el tesorero de la Asociación Civil. La Asociación Civil funciona en ese domicilio, en La Ochava, que es este domicilio de acá, que dice, en La Ochava dice Asociación Civil Redimidos de Cristo, persona jurídica tanto, esta es La Ochava. A 50 metros sobre la misma vereda está la casa que compró la municipalidad para los Gudiño también, que tenían una casa en la esquina, que quizá pudieron haberla ampliado, hacerle un piso arriba, en el marco de las propias facultades de la Agencia Hábitat. Y en la vereda de enfrente hay un enorme paredón de una cuadra, que evidentemente los Gudiño utilizan para realizar su comunicación como asociación civil, su trabajo de difusión de lo que hacen, ¿sí? Sus expresiones políticas, que reza alegremente con José Corral, Carlos Pereira, concejal, que dice Asociación Civil Redimidos de Cristo, sin fines de lucro, con su número de personalidad jurídica y todo, escrito con la misma letra, con la misma tinta, con la misma pintura, con todo, en la misma pared, que dice, entre todos tengamos limpio el barrio. Y cuando fuimos a visitar La Manzana, había 5 miembros de la cuadrilla municipal que gestiona Gudiño, que paga Carlos Medrano
y que financiamos todos los santafesinos limpiándole la zanja a la familia Gudiño, que vive en la casa que compró la Municipalidad de Santa Fe, con la firma de nuestro señor Intendente. Déjeme sospechar, señor Presidente, que hay algo raro detrás de todo esto. Pero la inscripción la pudo haber hecho otro. No. Si usted se fija, arriba dice, con José Corral, Carlos Pereira, concejal, la inscripción de la asociación civil en la misma pared, que dice arriba, Gudiño Conducción. Gudiño Conducción. Yo creí que el jefe de la banda era el señor Intendente, quizás el jefe de la banda es el señor Gudiño. Tengo intenciones de consultárselo al arquitecto Medrano, que sin lugar a dudas está involucrado o algo sabe de cómo funciona todo esto. Hace 2 meses, 3 meses atrás, yo publicaba una nota que se titulaba La ciudad del miedo. Cuando no quisieron que se investigue la muerte de otro santafesino en el marco de la obra de Blas Parera. Y yo hablaba de que es la ciudad del miedo porque los santafesinos le tienen miedo a la persecución ideológica. Imagínense los vecinos de ese barrio. Tienen Gudiño en la esquina, Gudiño a mitad de cuadra, Gudiños en toda la cuadra trabajando limpiando la zanja, Gudiño en el paredón de enfrente, la casa, la asociación civil, los paredones, todos los días. Empleados municipales, 2 empleados municipales, además ahí. Miedo a los desalojos violentos que tampoco se pudieron investigar en esta ciudad. Por eso digo que a Yamila la mató una matriz de corrupción y un velo de impunidad que envuelve a esta gestión municipal. Porque cuando se quisieron investigar los desalojos violentos de La Tablada, tampoco lo permitieron. Miedo a la municipalidad paralela. Esa municipalidad a la cual no nos podemos ir a quejar, porque si a mí un empleado municipal me hace mal una labor de calle, yo voy a la municipalidad, realizo la queja, hago una gestión, son empleados municipales, yo estoy cubierto como ciudadano. Si los Redimidos de Cristo o quien fuera, y hay más de 100 asociaciones civiles que participan de este programa, muchas de las cuales hacen un trabajo maravilloso, quizás en su gran mayoría, pero si hacen algo mal, ¿yo a quién le voy a reclamar? ¿A la municipalidad le voy a venir a reclamar? Entonces, el miedo, señor presidente, en realidad, es porque hay un sector de la política que hoy conduce los destinos de la municipalidad, que convive con estos personajes. Por eso vivimos con miedo. Por eso queremos que venga el secretario de Desarrollo Social. Por eso queremos que venga el fiscal municipal. Por eso queremos que venga la presidenta del Tribunal de Cuentas, donde todavía hay un decreto vigente para convocarla. Y el día de hoy vamos a estar seguramente tratando una nueva citación. Porque entendemos que cuanto menos, si algo de todo esto es cierto, estamos en condiciones de pedirle la renuncia al señor secretario de Desarrollo Social, la renuncia a la señora presidenta del Tribunal de Cuentas. Y si no viene en la próxima convocatoria que se le haga, como no vino en las anteriores, quizás también estamos en condiciones de discutir en este cuerpo la destitución de la presidenta del Tribunal de Cuentas, que no observó ninguna de estas irregularidades que estamos observando el día de hoy. Muchas gracias, señor presidente.